El cambio climático no es un problema lejano, está pasando aquí y está pasando ahora. El cambio climático se parece mucho a la muerte. Todos entienden que es inevitable, pero pocos lo aceptan. Estamos entrando finalmente en un periodo de serias consecuencias. Esto es Ojos del Bosque, una reflexión profunda sobre la relación humana con la naturaleza. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Eso lo dijo anónimo. No tengo ni idea. Nunca pude encontrar de dónde salió eso, pero me pareció genial para empezar esta cita. Pues y además que es completamente cierto y pues resuena mucho con lo que nosotros también pensamos sobre el cambio climático, que es uno, pues como es el tema alrededor del cual va a girar nuestra conversación el día de hoy. Hoy entonces vamos a hablar de las consecuencias, de las serias consecuencias por las que está pasando la humanidad y el planeta. Y en este caso vamos a hablar de los últimos 25 meses, que son todo el año 23, todo el año 24 y el mes que llevamos del año 25. Y esas consecuencias pues son dadas a raíz o son a partir de el calentamiento de la Tierra provocado por el cambio climático. Entonces pues por eso la cita se relaciona con todos esos fenómenos que han venido ocurriendo en estos 2 años y un mes relacionados con el cambio climático y cómo esos fenómenos están siendo pues cada vez más potentes. Y por eso yo le quiero preguntar, profe, ¿por qué queremos hablar de este tema el día de hoy? Vamos a hablar de este tema porque los últimos 2 años, el año 23 y el año 24, fueron los 2 años más cálidos de la historia, en récord. El año 23 por mucho superó al año 2016 y el año 24 superó por mucho al año 23. Entonces es apenas lógico que intentemos entender y analizar las consecuencias que esto ya está trayendo a la humanidad y a los ecosistemas. Ya teníamos por ahí un programa relacionado con este tema, pero pues vamos a intentar que cada año, al finalizar cada temporada, pues este no nos va a dar, pues este lo hicimos un episodio después, pero vamos a intentar que cada temporada al finalizar, o sea, el último programa del año, sea esa recapitulación de los eventos o de las consecuencias más bien que suceden a raíz del cambio climático. En este caso vamos entonces a incluir a enero. Que fue pero muy agitado. Ha sido súper, sí. Bueno, fue muy movido, sí, fue muy movido. Estamos en febrero, sí, ya estamos grabando esto en febrero, pero el enero del año 23 fue... 2025. Perdón, de 2025 fue muy movido. Yo quiero también como dar otra razón por la cual vamos a hablar de este tema, pues por lo menos que a mí me parece muy importante, y es que yo hice un reel, y ese reel fue viral. Es un reel de Mel Gibson en el que sí. Mel Gibson parece no entender el principio de Arquímedes y él se basa en un supuesto, o sea, él dice que el hielo ya está flotando, entonces que pues el nivel del mar no está aumentando, entonces con eso intenta, junto con Joe Rogan, otra eminencia del negacionismo, los dos eminencias del clima, ¿no? Pues negar el cambio climático, es decir, no están subiendo los niveles del mar, entonces por tanto el cambio climático es una mentira. Entonces yo hice ese reel y eso se volvió viral, eso todavía pues me sigue 200,000 y pico de vistas, yo no sé qué, o sea, pues yo no soy una persona que en mis redes sea viral, yo intento, ojalá fuera viral en todo lo que publico, pero bueno, esta bobada se volvió viral y el post se llenó de negacionistas, pues como apoyando al man y diciendo que no, que sí, que él tiene razón y que el cambio climático es una mentira y esto y lo otro. Sin embargo, me llamó mucho la atención que muchas personas dicen, es que lo que ha aumentado la temperatura es 1 grado.
Sí. Eso no es significativo. No, es que no, ni siquiera ha pasado de 1.5 grados. Eso no es significativo. Pues tan significativo es que vamos a dedicarle todo un programa a contar qué es lo que ha pasado a raíz de ese calentamiento de la Tierra provocado por el cambio climático. Y que a propósito, es más de 1 grado ya, es 1.5. De hecho, el año 24 superó por 1.6 grados centígrados el promedio de la temperatura mundial desde la era preindustrial. O sea, superó el límite del Acuerdo de París, que estaba fijado en 1.5 grados Celsius. Entonces ya ahora estamos hablando de que estamos por encima. O sea, no se puede decir que ya esa sea la tendencia, pero ya por lo menos un año sobrepasó eso y es muy probable que pues continúe calentándose de la misma manera. O sea, en el año 23 se superó los 1.5. Desde junio. Sí, y en el año 24 se superó todo el año, estuvo por encima de 0.5, terminando en 1.6 más. 1.6, ¿no? La gente piensa que eso es muy poquito, pero es que esta es la temperatura promedio en todo el planeta. En algunos lugares la temperatura ha aumentado hasta 3 o 4 grados. Y en otros menos. En otros menos, pero el promedio es 1.6 este año, todo el año sobre 1.6. Y la gente no entiende tampoco, o la gente que niega, porque las otras personas sí entienden, sí, pero la gente que niega no comprende que es que estamos hablando de un aumento de 1 grado en un sistema planetario, 1.5 grados en un sistema planetario. No estamos hablando en la olla del fogón, no estamos hablando en que un sistema planetario tiene tanta energía en este momento circulando a partir de la quema de combustibles fósiles y de otros gases de efecto invernadero que está aumentando en uno. O sea, estamos hablando de todo el planeta, no estamos hablando como de, ay, sí, el fogón, pues, no. Porque la gente piensa, no, pues es que esta mañana estaba a 15 grados y ahora está a 22. Eso no importa, no es el cambio de la temperatura en un lugar en particular, es la temperatura promedio en todo el planeta. Y no es el tiempo atmosférico, porque hay una confusión entre el tiempo atmosférico y el clima, que son dos cosas distintas. El tiempo atmosférico es una cosa que se hace para medir en un momento determinado, en un lugar determinado, los factores meteorológicos, la temperatura, lo que dice la señora en la sección de las noticias del tiempo. Exacto, pero el clima se refiere a las tendencias o a los patrones que se miden en meses, años, 30 años, inclusive cientos, miles y hasta millones de años. Sí. Entonces, lo que vamos a ver es que las consecuencias se están viendo reflejadas en la velocidad en la que se están rompiendo los récords, todos los récords de temperatura, los récords de humedad, los récords de todo, de tormentas. Entonces, en los últimos años más cálidos, para ilustrar esto perfectamente, los últimos 10 años más, los 10 años más cálidos de la historia, todos fueron en la última década. O sea, esta década empezó 2014, después fueron 2018 y 2021, después 2022, después 2015 y 2017, casi empatados, después 2019, luego 2020, luego 2016, que fue muy cálido, muy cálido comparado con los otros, y finalmente 2023 y 2024 superaron a todos. O sea que esta década, a veces lo que sucede es que en una década la temperatura baja otra vez, pero en este particular, desde 2014, todos los años más cálidos de la historia quedaron encerrados en la última década. Y otra cosa ahí como importante a tener en cuenta es que sí, este tipo de cambios en la temperatura han sucedido antes. Sí, claro. Hace millones de años había de pronto la temperatura global era mucho más caliente o mucho más fría. Ha sido mucho más caliente o mucho más fría, pero estos cambios suceden en tiempos geológicos, no en una cuestión de 100 o 200 años, que es lo que está pasando. Y además, otra cosa es que pues yo sí quisiera ver a todos los que dicen, no, pero es que la tierra ha estado más caliente, pues hágale pues en esa tierra más caliente, monte nuestro sistema económico, monte la agricultura o monte nuestro sustento a ver si seríamos capaces, ¿cierto? Sí, no. Esto no es cuestión de que así es que en la tierra no había vida en un momento, o la tierra tenía dinosaurios, obviamente todo ha sido distinto, la tierra pudo superar un meteorito que le cayó. Lo que hay que entender es que lo que permitió, los humanos evolucionamos hace 300.000 años,
más o menos, y lo que permitió, y por 290.000 años vivimos como cazadores-recolectores, con muchos cambios en el clima, para arriba, para abajo, glaciaciones, periodos cálidos, etcétera, etcétera, pero solamente en los últimos 10.000 años el clima se estabilizó lo suficiente para permitir el surgimiento de la agricultura y por consiguiente de la civilización. Y ese es el clima que estamos dañando, el clima del Holoceno, de los últimos 10.000 años, exactamente. Entonces vamos a empezar con 2023. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que pasó o de las cosas más importantes que pasaron en 2023. Entonces, vamos a empezar con el año 2023. El año 2023 terminó siendo 1.4 grados centígrados más cálido que el promedio de la edad preindustrial. Entonces vamos a hablar de olas de calor, incendios forestales, ciclones, inundaciones, sequías y las temperaturas marinas que en el 2023 estuvieron particularmente cálidas, ¿no? Calientes. En abril, por ejemplo, hubo una ola de calor en los que se rompieron récords de hasta 50, 52, 53 grados centígrados en la India, en Laos, en Tailandia y en Bangladesh. Y las olas de calor, la gente, yo creo que subestima mucho eso. Yo dentro de pues, las conversaciones que tengo y lo que leo, la gente subestima mucho las olas de calor. Sí, piensa que es simplemente un calorcito. Calorcito, pues, y que usted prende el aire acondicionado, pues que además es una demanda energética adicional al sistema y que se solucionó. Pero no se tiene en cuenta que el calor es uno de los asesinos más silenciosos que existe. Sí. La gente se va sintiendo mal y cayó muerta, o sea, no es como, ay, si me dio mucho frío me voy a poner una chaqueta, no, la gente en estas temperaturas extremas que son incompatibles con la vida, sobre todo con la vida humana, que no es una vida que esté particularmente acostumbrada a este tipo de temperaturas, somos muy sensibles a ellas y la gente va cayendo, y lo mismo los animales tampoco están acostumbrados a este tipo de temperaturas y esas olas de calor tan extremas de 50, 53 grados que además ocurren en lugares donde hay escasez ya de agua, donde hay escasez de un sistema, por ejemplo, de acueducto y que la gente tiene que ir a sacar de un pozo, y claro, porque nosotros desde las ciudades y desde la comodidad decimos, no, pero sí, el aire acondicionado y tal, pero hay lugares del mundo donde ya se está volviendo inhabitable porque no pueden vivir con una temperatura tan alta. Imagínate que hace no mucho, eso fue hace por ahí unos 10 o 15 años, no recuerdo exactamente el año específico, en Europa, en Francia en particular, murieron 35.000 personas. Hubo tanta demanda de energía que entonces lo que pasó es que el sistema no pudo y había mucha gente que no tenía aire acondicionado, especialmente adultos o pues adultos mayores, y hubo 35.000 muertes. Eso es mucho, eso es más de lo que se murió el día de la avalancha de Armero. En estos días estaba leyendo un libro, yo creo que ya les hablé de él, que se llama El calor te matará primero. Yo ya había hablado de este libro, ¿cierto? Habíamos hablado de él. El calor te matará primero, y estaba hablando precisamente, por ejemplo, en París, lo que ha sucedido con el calor en el verano y con las personas de la tercera edad, y es que todos vemos que París tiene esos techos particulares que son muy bonitos y que pues cuando uno ve una imagen de París o un video o lo que sea de París, uno dice, ay, cómo se ve bonito todo, pero esos techos tienen una particularidad, y es que absorben mucho el calor, y las personas que viven justo en ese piso, en el piso que da con el techo, que son adultos mayores, no tienen la capacidad de regular la temperatura en esos lugares, y como ahora ya tenemos una epidemia de soledad y de abandono de las personas mayores porque las consideramos inservibles para nuestra sociedad capitalista, las personas se mueren ahí y pasa tiempo pudriéndose el cadáver hasta que el olor hasta que explota. Así y se filtra a los apartamentos de abajo, y es la única forma en la que se dan cuenta de que hay una persona muerta, ¿cierto? Es como, Dios mío, qué cosa tan grotesca es como una película sí, es como tremendo. Horrible. Entonces, bueno, siguiendo en ese año, eso fue en abril. ¿Okay? En la India, en Laos, en Tailandia y en Bangladesh.
todo lo vimos en la noticia, pero eso se está normalizando tanto que nadie le pone mucho cuidado. Pero después en Europa y en el norte de África, en julio, hubo una ola de calor en 2023 también muy fuerte. Luego en septiembre registraron temperaturas más altas que 34 grados, que Australia está muy al sur y es muy inusual ver esas temperaturas. Y finalmente en diciembre, que es verano, en Chile esas olas de calor causaron incendios. Entonces, pues, terrible. Eso fue solamente olas de calor. Entonces, ahora pasemos a los incendios forestales. Primero fue en Canadá, ¿ok? En Canadá y en Estados Unidos. Se registró el peor incendio en toda la historia de esa región, arriba en la parte boreal, pues, del planeta. Eso sucedió entre marzo y junio, y sucedió también en el noroeste de los Estados Unidos. Hubo incendios en Oregón y en el estado de Washington, etc. Espere, en esa vez que hubo esos incendios en Canadá y en Estados Unidos, básicamente los de Canadá, todo ese humo se bajó hasta Nueva York. Oh, sí. Y las fotografías de Nueva York naranjado, además como naranjado, con una bruma, que no era bruma, sino humo. Eso, a mí, yo creo que esas son unas de las imágenes más... apocalípticas. Pues como apocalípticas. Y afectan mucho afectan mucho la salud de las personas, porque eso es un material particulado muy dañino para los pulmones y, bueno, para mil otras cosas. Pero digamos que el fuego más impresionante del año 2023, fue lo que sucedió en agosto en Hawái, que murieron 100 personas. Todos recuerdan las personas escondiéndose o metiéndose al agua para poder escapar. Miles de personas fueron afectadas y, como les digo, cientos murieron en sus casas, en sus carros. Intentando escapar. Primero hubo también unas fallas del sistema de alarmas en la ciudad. Y segundo, en las congestiones atraparon a las personas en sus carros y pues ahí murieron. Eso fue una cosa increíble. Y eso fue en agosto. Y en Grecia, todos también recuerdan algunas noticias, como les digo, eso es tan normal ya que es muy difícil como recordarlo todo, pero en Grecia... La gente recuerda más fácil el outfit de Karol G. Sí, exactamente, así de sencillo es. El outfit de la esposa de Ye, que llevó a los Grammy. Exactamente. Pues claro que eso lo recordaremos por toda la eternidad. Amén. La falta de outfit. La falta de outfit. La falta de outfit. Y en Grecia, en julio, se repitieron unos incendios que fueron terribles. Esto es ya, digamos, recurrente todos los años. El año más cálido de la historia, 2023, y los incendios más terribles que hubo en Estados Unidos, por ejemplo, y en Hawái. No solamente entonces hay incendios, también, porque vuelve y juega, o sea, el aumento de la temperatura en la Tierra causada por el cambio climático no solamente causa que haya fenómenos relacionados con alta temperatura, como los incendios, sino que también toda esa energía se transforma en otro tipo de fenómenos tales como los ciclones. Los ciclones que son terribles para todo, o sea, básicamente. Y el año pasado hubo 17 el 2023, el 2023. Perdón, sí, el 2023. Además hay que hacer una aclaración aquí, que ciclones se le llaman a las tormentas en el Pacífico y huracanes en el Atlántico. Entonces vamos a hablar de las tormentas en el Pacífico. Hubo 17 ciclones nombrados en la temporada en el Pacífico. Fue muy activa esa temporada. En mayo, por ejemplo, hubo ciclones en la bahía de Bengala, en Myanmar, hubo ciclones, el ciclón Mocha o Mocha en particular causó estragos en la bahía de Bengala y en Myanmar. En febrero de ese mismo año, el huracán Freddy duró más de un mes. Imagínate, más de un mes estuvo activo en el Indo-Pacífico, en el Océano Índico, y afectó a Zambia, a Mozambique, a Madagascar y a Zimbabue. Un montón de países que vuelve y juega también son los más vulnerables a este tipo de fenómenos, que tampoco tienen unas medidas de atención y de sistema de gestión de desastres muy bien estructuradas por la falta también de recurso financiero, y que, como siempre hemos dicho aquí, los que más van a ser afectados somos esas comunidades vulnerables. Vulnerables, exactamente. Y vuelve y juega. Casi nadie, o yo por lo menos no recuerdo haber oído del huracán Mocha. ¿Por qué? Porque eso pasó por allá tan lejos que ya casi que ni uno le
le pone cuidado porque es tan recurrente, ¿no? Y la gente cree que es que estamos muy globalizados, pero finalmente el planeta es tan grande que uno termina sin darse cuenta de un montón de cosas que están sucediendo en otros países y en otros lugares. Pero hubo también huracanes en el Atlántico, ¿no? Podemos recordar a Lee, Brett e Idalia, que fueron bastante poderosos. Pero hubo 20 tormentas nombradas ese año, que igualó básicamente el récord de 1933, que era un récord que tenía de la cantidad de tormentas que habían adquirido nombre, porque si no se le llama depresión tropical número 42 o depresión tropical número 31, lo que sea. Pero cuando ya llega a un nivel de fuerza de los vientos, entonces se les da un nombre. Y hubo 20 en el Atlántico. Y su nombre, primero se le daba el nombre a los huracanes y a estos se los daba nombres de mujer. Sí. ¿Usted se dio cuenta de eso? Sí, pero eso ya cambió. Eso ya cambió. ¿Por qué? Porque las feministas protestaron porque le ponían nombre de mujer, porque es que las mujeres son muy bravas. Parecido a un funcionario de Cornare con el que hablamos del que hablamos en el episodio pasado. Sí, que dijo que se reconocían, repitamos lo que dijo solamente por curiosidad. Le preguntaron que cómo hacían para saber si los hipopótamos que iban a esterilizar eran hembras o machos, y este man dijo sin pena, después se arrepintió, me dio la impresión, dijo sin pena que se sabía que eran hembras por si las que estaban bravas. Y tú hiciste una cara horrible. Yo hice una cara horrible en televisión internacional. Sí. Haciendo caras en televisión internacional. Y él se dio cuenta internacional. e inmediatamente no, pero corrigió. Es claro, o sea, es que no, sí. Sí, él corrigió, él dijo que, pero, aunque él no pensaba así, pero no, ya el chiste estaba dicho, pues ya se ha cagado un dedo, cagado toda la mano. Entonces, se le llamaban como mujeres, que porque las mujeres somos muy bravas, entonces se le llamaba así, y pues luego las mujeres empezaron a decir, pero viste, ¿cómo así? Es que los hombres también son muy bravos, pero el hombre, eso de estar bravo y de enojarse, se ve como una virtud, mientras que en las mujeres se ve como un defecto, ¿sí o no? Entonces ya empezaron a nombrarse a los hombres, a los huracanes con nombres de hombre y de mujer intercaladitos, en orden alfabético. Exactamente. Bueno, entonces pues obviamente también hubo inundaciones, porque esto estamos hablando es de extremos. Hubo muchos problemas en Libia, imagínense, en el desierto del Sahara hubo inundaciones, 6.000 personas murieron en las inundaciones de Libia. También hubo inundaciones en Los Ángeles y todo el mundo recuerda que en el Sahara se formaron lagos en la mitad de las dunas. Y espérese que hablemos del 2024 de lo que pasó en el Sahara. Sí, exactamente. Entonces, bueno, hubo inundaciones en esos lugares del mundo, pero la más fuerte de todas fue la del Brasil. Las de Brasil que fueron increíbles. O sea, es que yo nunca había visto esa cantidad de personas desplazadas por inundaciones. Eran ciudades enteras con el agua a 2-3 metros de altitud. Y se han venido poniendo todavía peor. Cada año son peores las inundaciones en Brasil, que vamos a hablar también de ellas ahorita. Ojos del Bosque, con Juan Camilo Jaramillo y Juliana Barberi. Había inundaciones en un lugar, el agua que estaba sobrando en un lugar estaba faltando en otro. Entonces básicamente hubo sequías muy prolongadas en Centro y Suramérica, en Uruguay y Argentina en particular, pero también Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y en todo Centroamérica. Sequías. Y bueno, y también no solamente este tipo de fenómenos ocurre en la tierra, bueno, ya hemos hablado de huracanes, pues que es en el mar, pero las sequías y todo esto y las olas de calor, pues obviamente nosotros las vemos más porque estamos en la tierra firme, pero también en el océano han ocurrido un montón de estos fenómenos. En particular, una cosa que preocupa mucho a los científicos y es el aumento de la temperatura del agua en los océanos. Y en 2023 se registró en un lugar que se llama la Bahía Manatí, en Manatee Bay, en la Florida,
al sur de la Florida, se registró la temperatura más alta en el récord, que fue básicamente de casi 39 grados, 38 grados centígrados. Esto es como uno meterse a una tina de agüita caliente. De agüita caliente, y eso pues, claro, para uno es muy chévere y para Donald Trump es muy chévere y él dirá que pues qué importa, pero finalmente los seres que viven en el mar no están acostumbrados a este tipo de temperaturas, y por eso pues como ya lo hablamos una vez en este podcast, ocurre lo que se llama el blanqueamiento de los corales. Que en la Florida hay corales y obviamente pues ¿qué coral puede aguantar esta temperatura? Y con los corales se va todo lo demás, porque si no se han visto Nemo, miren Nemo para que sepan la importancia de los corales. Bueno, sí. ¿Cómo así? ¿Usted no se ha visto Nemo? Yo no la vi, no la vi. Sé quién es. Con razón. Sí, mire, en Nemo se desarrolla básicamente o empieza en un coral, donde el pescadito Nemo... En una anémona. Él nació allá. Y muestran cómo los corales son una guardería para todas las especies. Los corales son de suma importancia para el nacimiento y la cría de un montón de especies, de casi todas las especies que habitan ahí. Entonces, pues, la importancia de los corales no es simplemente para que los buzos los vean, sino que tienen un montón de otras particularidades funcionales muy importantes. Entonces, los corales, ya hemos hablado de ellos, a lo mejor haremos un programa específico sobre los corales, sufren mucho con las temperaturas altas. Entonces, eso es básicamente lo que pasó en 2023. 2023 fue muy grave todo, o sea, especialmente para las personas en Hawái. Eso a mí me causó mucha impresión. Empecemos con 2024, porque 2024 superó, como ya dijimos, la temperatura, el récord del año más cálido a 2023. 2024 superó por 0.2 grados centígrados a 2023, o sea que estuvo 1.6 grados por encima del promedio de la era preindustrial. Repitamos qué es la era preindustrial, Juli. La era preindustrial fue la era antes de que nos inventáramos la combustión, básicamente la combustión de carbón, la combustión de petróleo, la combustión de todo este tipo de materiales que pues generan el CO2, y que con el CO2 hemos básicamente modificado el clima del planeta. Así es. Entonces el 2024 tiene como característica que en el 2024 hubo 27 desastres relacionados con el clima que superaron cada uno los $1.000 millones, o sea, el $1 billón que llaman los gringos. Y siquiera menciona eso, profe, porque hay una cosa que también hay que tener en cuenta, yo no sé si la hemos mencionado, no importa, es que las aseguradoras ahora se están negando a asegurar propiedades que estén en zonas de riesgo o en zonas afectadas por los desastres causados por el clima. Y otra cosa que hay que aclarar es que parece importarle mucho a las personas el costo económico de los desastres, pero ahí nadie está haciendo mención sobre el costo ambiental como tal. ¿Qué tantas hectáreas se perdieron de bosque? ¿Cuántos miles de millones de animales murieron? Los animales nunca son tenidos en cuenta. No se tienen en cuenta. Entonces, los únicos que tienen en cuenta son, obviamente, los perros y los gatos, pues, sí, porque la gente misma, las familias de esos animales, pues se apersonan de esa preocupación. Sí. Pero los únicos que se tienen en cuenta son los que nos dan, entre comillas, algún usufructo económico, sí, ¿cierto? Como que podemos sacar de ellos vacas, plata. Entonces el ganadero, voy a decir en términos que no estoy de acuerdo con ellos, el ganadero perdió 50,000 cabezas de ganado, entonces hay que retribuirle. Sí, exactamente. Pero de resto, pues la preocupación por la vida del animal no existe, no existe. O de las especies o del resto de las cosas. Y tampoco son tenidos en los planes de gestión de riesgo, ni aquí ni en Tangamandapio, a pesar de que acá en Colombia se está empezando a hablar de una ley que considera a los animales víctimas de los desastres. Sin embargo, pues eso en la práctica yo lo quiero ver, porque si no hay presupuesto para atender a las personas, menos presupuesto va para atender los animales. Pero yo creo que es muy importante aclarar dónde es Tangamandapio. Porque estoy seguro que nuestros oyentes de menos de 20 años o inclusive de menos de 25 no tienen ni idea qué es Tangamandapio. Tangamandapio es el pueblo de Jaimito el Cartero. Yo creo que era de Jaimito el Cartero, pero ¿de cuál programa? Del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho había un personaje que se llamaba Jaimito el Cartero.
Yo ni me acuerdo del cartero. Yo sé que era un cartero, pero ni siquiera me acuerdo que se llamaba Jaimito. Jaimito el A mí cartero. me tocó el estreno del Chavo del Ocho, ¿puedes creerlo? Bueno, gente adulta. Muy adulta. Entonces Jaimito el cartero siempre hablaba de Tangamandapio, mi pueblo. Pero ¿sí sería él o sería Josefa Chivatá? No, yo creo que esto era el cartero, Bueno, listo, pero listo. no me acuerdo. En todo caso, ya sabemos que está en Mandapio, tiene que ser un pueblito en México. En ¿no? México. En México. Entonces, empecemos con las olas de calor en 2024, porque en 2024 también hubo olas de calor, pues obviamente, si fue el año más cálido de la historia. Entonces, en Estados Unidos, México y en Centroamérica, entre marzo y agosto, hubo olas de calor en todos los países, literalmente, en todos los países. Aquí, inclusive aquí en Colombia la gente se quejaba, no fue en Santa Marta que hablamos el año pasado de que la gente decía una sensación de 50 grados o de 40 grados, o yo no sé qué. Y no solamente eso, sino que Bogotá Ajá. empezó a racionar el agua, ¿lo recuerda? No, sí, claro, e inclusive todavía están Todavía en ese están en el lío, racionamiento de agua. porque todos los embalses que proveen esa gran ciudad de agua, básicamente no les cayó agua. No, el agüita que les venía de la evapotranspiración del Amazonas no llovió en los embalses y causó que tuvieran que racionar, todavía están racionando. Todavía están racionando. En julio, entonces también hubo olas de calor en el Mediterráneo, en Grecia, en Italia, en España y en Portugal. Obviamente también en Francia, básicamente en todo el Mediterráneo. Y por supuesto en el lado opuesto del Mediterráneo europeo, que es básicamente en el norte de África. Y espere, en ese Mediterráneo, como esos son lugares tan paradisíacos, Grecia, eso es tan bonito, Creta y Sí, todos esos lugares tan allá son turísticos, tan ¿no? turísticos, se reportaron muchas personas muertas por la ola de calor. Sí, Y exactamente. entonces ahí sí se preocupan, como hubo como un director de cine, o yo no recuerdo cuál era su profesión, muy famoso, que estuvo perdido un par de días. No ¿Sí? se sabía qué había pasado con él, sí, no se sabía qué había pasado con él, y al tiempo lo encontraron ya pues en alto estado de descomposición y se murió de una, pues le dio tanto calor, él Un golpe de calor. salió a caminar, porque es que esto, vuelvo y repito, este es un asesino silencioso. Sí. Entonces la gente no sabe cómo prepararse para el calor, la gente cree que es como solamente tomar agua O y ya, ponerse una sombrilla o ponerse, o algo. o ponerse una cachucha, Sí. pero la realidad es que si hay un calor extremo, lo mejor es no salir, o sea, no salga porque es muy peligroso. Entonces ese señor salió a dar una caminata, salió temprano, él sabía, porque la esposa después de una entrevista, él sabía que debía salir temprano, salió temprano, pero le cogió la tarde para regresar. Ah, Y cuando estaba regresando, ¡tin!, ahí cayó, cayó. se murió, Sí. nunca supieron dónde estaba y hasta que lo encontraron ya después en alto estado de descomposición. Entonces se presentan allá muchas de estos casos porque los turistas salen a dar la vueltecita, pues cualquiera quisiera, pero no vuelven. Es que la gente subestima mucho el golpe de calor. Yo siempre le he tenido mucho miedo a los golpes de calor porque pues a mí me gusta caminar afuera y pues, o sea, caminar afuera es muy bien. Pero si uno está muy bien hidratado y no tiene otro tipo de manera de mitigar ese calor, puede simple y llanamente empieza un mareíto, después del mareo un desmayo y después del desmayo un ataque al corazón y ahí pare de contar. quedó. Ahí quedó uno. Yo creo que ya conté esta historia, pero el año pasado precisamente estuve en el cañón del Chicamocha y sentí por primera vez en mi vida la piel literalmente ardiendo del calor. O sea, yo pensé que me iba a dar un golpe de calor y era una caminada de 1 hora y media. Así de sencillo, o sea, básicamente uno se puede morir en un momentico, en un abrir y cerrar de ojos. Y voy a hacer este paréntesis, es como la gente que deja el perro en el carro. Sí. Y dice, no, yo le dejé la ventana abierta. No. La temperatura aumenta de una manera tal, y los perros son peludos y no tienen una forma más eficiente que el jadeo de regular su temperatura, y cuando llegan el perro está muerto. Ay, Así bueno. que si usted ve en un parqueadero un perro jadeando, quiebre la ventana, Sí. porque la ley lo va a proteger a usted por encima de la ventana de esa persona. Quiebre es. la ventana y saque el perro, porque si no el perro se va a morir. Es como pasó en estos días el año pasado con una estúpida, y lo voy a decir así, me disculpan la expresión, en Argentina, Ajá. que dejó el perro ahí, se fue a hacer yo no sé qué, a pintarse las uñas, a peluquería o yo no sé qué a carajo, y cuando llegó la gente estaba desesperada tratando de romper la ventana. Fue muy difícil porque ahora los carros Están con los tienen vidrios unos templados. unos vidrios
vidrios muy difíciles de quebrar, el perro se murió y la estúpida llorando, mi perro, pues, ¿qué estabas esperando? O sea, es que no. Pero Juli, imagínate qué puede esperar una de las personas si hay personas que dejan los niños en los carros. En Estados Unidos cada rato arrestan a mamás o a papás o a cuidanderos de niños porque los dejaron encerrados en un carro. En estos días arrestaron una que lo dejó encerrado mientras iba a jugar en un casino. ¿Cómo le parece esta hija? En fin. Sigamos con las olas de calor de 2024. Entonces, en abril, que es cuando suceden las olas de calor en Asia, en el sureste de Asia, hubo olas de calor otra vez con temperaturas acercándose o por encima de los 50 grados en Brunei, en Camboya, en Laos, en Malasia, en Filipinas, en Myanmar, en Vietnam, en Tailandia, básicamente en todo el sureste asiático. ¡Qué calor! Allá sí que debía ser esas olas de calor y también en la India. ¡Qué calor! Bueno, y en Australia, en el sur, en el verano del sur, que es en la época de diciembre, hubo olas de calor muy fuertes en Australia que causaron incendios en las provincias de Victoria, en South Wales y en Tasmania, que es una isla al sur también pertenece a Australia, pero es una isla muy, muy al sur en el planeta, en Australia, ¿no? Hubo, imagínate, olas de calor en Tasmania, increíble, en el verano tasmanés, ¿no? Voy a hacer un paréntesis y voy a saludar a algunas personas que nos han dejado comentarios en nuestros episodios anteriores. Un saludo para Anton, que nos dice que somos muy buenos y que gracias por la información. Un saludo también. Gracias, Anton. Gracias, Anton, muy amable. También a Dino, dice, ya los extrañaba, muchísimas gracias por todo lo que hacen. ¿Y por qué dijo que ya nos extrañaba? Porque es que nos demoramos para publicar el otro, sí, es que pues nosotros no nadie nos paga. Nadie nos paga. Ni nos van a pagar. Ni nos van a pagar. No, de pronto si alguien, algún mecenas nos quiere pagar y ayudarnos a sacar este podcast adelante, muy bueno, muchas gracias. Pero muchas gracias y quiero también agradecer a Melissa de Puramente, que nos ha hecho mucha propaganda en sus redes sociales. Ella es bióloga y nos ha hecho mucha propaganda a raíz de los 3 programas anteriores, que como ustedes bien deben saber, son una trilogía en la que hablamos de, básicamente, entre comillas, especies invasoras. Y de la discriminación a las especies invasoras, que llamamos bioxenofobia. Bioxenofobia, y con mucha alegría les queremos contar. Sí, cuenta esa historia, por favor. Cuéntala. Que nos aceptaron nuestra ponencia en el Congreso, en el segundo Congreso de Estudios Críticos Animales que se va a realizar en la UNAM, en México, y allá vamos a estar, ojalá, hablando sobre la bioxenofobia, nacionalismo ecológico y el calzo de los hipopótamos colombianos. Voy a ser inmodesto en este caso, porque no solo nos aceptaron la ponencia, sino que la aceptaron sin correcciones. Sin correcciones. Que además tengo que confesar que es el tema que más me está interesando académicamente desde hace por ahí un par de años que fui evangelizado. Mentiras, usted no me evangelizó. No, yo no evangelizo a nadie en nada. No, sí, yo sé, no, es por molestar. Que aprendí a salir del dogma de las especies invasoras y me puse a estudiar, y en efecto aquí estamos, vamos a hacer una ponencia en la UNAM. Y también nuestro capítulo del libro. Así es, ya está en este momento en revisión, y lo publican creo que en junio, que es precisamente cuando vamos a ir a hacer la ponencia. ¡Qué emoción! Es cortica, pero digamos que lo más importante fuera de la ponencia es que vamos a ir al congreso mismo, que dura 6 días. Y también pues queríamos decirles que nos dejen sus comentarios a Anton, a Dino, a Melissa, eso nos hace muy felices, que haya gente que esté escuchando el programa, que les sirva el programa y que nos dejen, pues, y que nos dejen esos comentarios que pues honestamente para mí son lo mejor, porque pues uno hay veces cree que está aquí hablando solo, ¿sí o no? Sí, como estamos hablando él y yo y ya, y nadie está oyendo. Entonces déjennos sus comentarios, no nos insulten, por supuesto, nadie quiere que lo insulten. A propósito, tú estabas premonizando que nos iban a pegar una insultar en las redes, pero hasta ahora... De pronto no ha llegado a los oídos de los insultadores. Pero yo no he visto ningún insulto todavía. Sí, o sea, de todas maneras... Es muy bien argumentado. Sí, nosotros no estamos aquí hablando paja ni opiniones, no, pero entonces el paréntesis era para decir que muchas gracias por los comentarios y que por favor nos dejen más comentarios y nos cuenten qué otros temas quisieran que habláramos en el podcast, que nosotros con mucho gusto vamos a
satisfacer sus deseos. Y vale anotar que es increíble, pero ya cumple un año este podcast con este programa. Un año. Un ¡Wow! año, es increíble. ¡Wow! O sea, Yo no increíble. sabía, no me había Este es dado el ni programa cuenta. número 12. Increíble. Bueno, sigamos entonces con 2024, que todavía nos falta todo 2024 de huracanes, por ejemplo. En 2024, año más cálido de la historia, se calculó que los huracanes eran los huracanes fuertes eran 2.5 veces más probables que en años anteriores, principalmente por la acumulación de calor o el contenido calórico de los océanos. ¿Y por qué? Porque es que cuando se calienta tanto el océano, se evapora mucha más agua. Y hay más agua en el sistema. Y hay más agua en el sistema, ¿cierto? Es una retroalimentación positiva. Más calor, más evaporación, más agua en el sistema, más huracanes más potentes. Exacto, pero y en este caso, Uli, lo más, digamos, destacable de 2024 fue un huracán que no fue tampoco tan fuerte en viento, hablando en términos de la velocidad del viento, pero tenía una cantidad de agua tan impresionante que el huracán entró por el sur de la Florida, por el norte de la Florida, por el Golfo, lo que llaman el Panhandle, y entró por ahí y siguió hacia Georgia y finalmente terminó descargando una cantidad impresionante de agua en las Carolinas. Ese fue el huracán Elena. Particularmente en Carolina del Norte, en todo el área de los Apalaches. Exactamente, de los montes Apalaches, en los montes Apalaches, donde causó más de 230 muertes. Y todo el mundo recuerda el año pasado esas inundaciones tan impresionantes. La gente no lo podía creer. No era el viento lo que estaba causando los problemas, sino la cantidad de agua, precisamente causada por lo que acaba de decir Juliana, que es más evaporación, más calor, más evaporación, más agua en el sistema. Pero falta después hablar de uno de los huracanes, yo creo que ha tenido unos rasgos tan particulares y tan destructivos como fue el huracán Milton. El Milton, que causó 60 billones o 60 mil millones de dólares en daños, también en la Florida. Y ese huracán Milton tuvo una particularidad, él empezó suavecito, y en 24 horas ese huracán había pasado de categoría 1 a categoría 5. Eso es una cosa inédita. Eso se llama aceleración rápida y es una cosa muy típica de más calor, ¿no? Y muy peligrosa también, claro, porque entonces el tiempo de preparación no es tanto, las personas no tienen esa información y ahí de nuevo hubo como también unas fallas en los sistemas de anuncio y de alertas y tal, aunque la gente pudo evacuar. Afortunadamente para el huracán Milton, sí, hubo una gran porcentaje de personas que pudieron evacuar y por eso no fue tan catastrófico su paso por la Florida. Pero ese huracán entonces tenía además un diámetro, sí, enorme, o sea, era un super huracán gigantesco. Un gigante, una tormenta. Entonces, bueno, pasemos a los incendios forestales en 2024. Iba a empezar con los incendios forestales de Los Ángeles, pero eso sucedió este año, eso lo decimos al final. Los más importantes o los más problemáticos fueron en nuestro querido Amazonas, no en Colombia en particular, aunque también hubo incendios, sino en el Amazonas en general, donde 32 millones de hectáreas se quemaron, Juli. 32 millones de hectáreas. Es que la gente no comprende la cantidad de tierra, de vida, de biomasa y la cantidad de animales, billones y billones y billones de animales que sufren por esta razón. Y también es una retroalimentación positiva, porque todo ese CO2 que está saliendo de la biomasa y que se está generando de la combustión, pues claro, contribuye, claro, al ya gigante problema que tenemos de emisiones. 150 millones de toneladas de carbón de CO2 cree que se emitieron en solamente esas 32 millones de hectáreas que se quemaron, ¿no? Y yo como una boba con mi motico eléctrica. Con tu motica eléctrica salvando el mundo. Salvando el mundo y bañándome con agua fría. Con agua fría para no emitir carbón. Bueno. Después hablamos de las decisiones. Lo voy a seguir haciendo. Sí, está muy bien. Eso es una cuestión de decencia. Es como cuando uno va por la calle, Juli, y tiene una botella de plástico, tú no, pero pues la mayoría de las personas, o digamos pues una cantidad de basura en el bolsillo.
Es la diferencia entre tirarla a la calle donde ya hay basura o simple y llanamente ir a la casa y o reciclarla o compostarla. O más fácil como esto, la gente en el mundo matan gente, no porque yo no mate gente, la otra gente va a dejar de matar gente. Exactamente. Entonces yo, ¿por qué? Pues, o sea, la lógica sería, pero si los otros están matando, vos, ¿para qué no matás? Pues porque no, porque uno no mata gente, porque uno... Por decencia. Porque uno intenta hacer las cosas bien. Exactamente. Entonces, pues obviamente los incendios se debieron a sequías intensas. La más terrible de todas, que todavía persiste, es en el Amazonas. Vi muchos programas y documentales de las comunidades indígenas sufriendo de manera impresionante porque no hay donde pescar, porque tienen que caminar 1 o 2 kilómetros para llegar a la ribera del río, porque los delfines están muriendo, se quedan atrapados en lagos donde se queman literalmente. Secó todo. Exactamente. Y estas sequías fueron muy prevalentes en Brasil, Colombia y en Perú. Pero también hubo, obviamente, sequías en otras partes del mundo, principalmente en Sicilia y en Cerdeña, que son 2 islas en el Mediterráneo. Sequías. ¿Por qué? Mientras en un lugar se está inundando, los otros lugares se están secando. Y bueno, ya habíamos hablado de esto, pero hubo en Colombia fuertes racionamientos en Bogotá, que continúan, ¿no? Ojos del Bosque, un podcast para hablar del ocaso de nuestros tiempos. Hablando ya de inundaciones, una de las más representativas o la que la gente más va a recordar es lo que pasó en España, en Valencia particularmente, y fue la Dana. Exacto. La Dana, además que fue un evento meteorológico muy dañino, muy catastrófico, también evidenció lo que pasa cuando se desfinancia un sistema de gestión de riesgo, un sistema de atención de emergencias, que fue de alertas, que fue lo que sucedió. Muchos errores muchos errores no solamente en las alertas, sino en el rescate, en la atención. Todos no estaban preparados. No estaban absolutamente. Es que yo creo que la humanidad no está preparada. No, pero espere, la humanidad no está preparada, no estamos de acuerdo. preparados. Pero ahí hubo una falta de preparación, sí. O sea, como que años antes o el año anterior o ese mismo año habían desfinanciado por completo todo el sistema de atención y gestión de riesgos, y no solamente eso, sino que habían trasladado el dinero, pues no exactamente ese, pero desfinanciado esto mientras subvencionaban la tauromaquia en Valencia. Entonces uno se queda, es como hello, ¿qué diablos está pasando? No importa que tengamos el agua al cuello, pero ojalá podamos ver toros la próxima temporada. Sí, entonces la cosa con la Dana fue que la Dana ocurre normalmente. La Dana es una depresión que ocurre porque con el calor del Mediterráneo más el frío que viene de arriba, eso se junta y genera unas precipitaciones. Exacto, entonces hubo mucha evaporación en el Mediterráneo y se topó justo encima de Valencia o en las montañas a eso se le llama, a propósito, Dana significa depresión aislada de nivel alto. Se topó con aire frío que viene del polo y esto hizo que se precipitara en 24 horas, lo mismo que caía en un año entero, y obviamente una ciudad no está preparada para eso. No está preparada, entonces eso fue lo que pasó. Ahí se murieron un montón de personas. Más de 200 personas. La gente perdió todo. En los carros. La gente venía del trabajo. Fue horrible. Y les hicieron la alerta unos minutos antes, o sea, la gente no tuvo forma de escapar. De hecho, el alcalde de la localidad le dijo a la gente que se tranquilizara. Esto estaba pasando desde temprano en la mañana en las montañas, y a la 1 de la tarde ya era claro que estaba cayendo mucha más agua de la que debería, especialmente en las montañas, y el alcalde tranquilizó a las personas como en Armero, que el cura tranquilizaba no corran, que es peor. Y el papá de DJ Duke. Solo a las 5 porque si la gente se hubiera ido para sus casas a la 1 de la tarde, se hubieran salvado muchas personas, cientos de personas, porque no los hubiera agarrado precisamente la hecatombe encerrados en sus carros, en trancones en la autopista. La Dana. También hubo inundaciones y desplazados en Sudán, en Nepal, donde hubo deslizamientos increíbles, y en Europa Central, con pérdidas económicas increíbles.
calculables. Y entonces pasemos al 2025, que lo estamos incluyendo precisamente porque por lo que sucedió además puede que se nos olvide, porque estas cosas pasan tan rápido que para el año entrante ya se nos va a ver, se nos ya olvidó. hay otro desastre más horrible que ya le hace a uno dejar en el pasado. Pero como esto está tan fresco, hay que recordar lo que acaba de pasar en los incendios en Los Ángeles, donde más de 16,000 estructuras se incendiaron, un mundo de muertos y pérdidas incalculables, entre ellos personas, celebridades y personas en barrios que pues, ok, sí, en general se piensa que estas personas tienen más recursos y más habilidad para evitar estas cosas, pero no, la misma cosa, aquí eso también le podríamos llamar los ricos también lloran. Los ricos también lloran. Como la novela mexicana. Yo por eso en estos días hice un reel que se llama Las orcas también lloran. ¿No lo vio? No lo vi. Me parece sí, el colmo. Sí lo vi, de una orca que cargó su orquito. Orquita. Dos veces, ¿no? Dos veces. En este momento todavía no estoy enterada si ya soltó a la segunda cría, la empezó a cargar en diciembre. Es probable que la tenga por ahí o ya la habrá soltado, muerta, sí. Muerta. Una cosa tristísima, en este caso, los ricos también lloran en Los Ángeles. Hubo, inclusive lo que más curiosidad me causó es que actores, por ejemplo, como James Wood, llorando en televisión, y resulta que James Wood es un negacionista. Lo mismo que Mel Gibson. Mel Gibson perdió su casa en Malibú y ahí salió sí. con el otro idiota que se llama Russell, whatever, un estúpido que me cae mal, es que ex vegano, y salió diciéndole, es que se está quemando mi casa, como en una conferencia de prensa, se está quemando mi casa. Entonces el otro no asumió pues que era verdad y sí, se le quemó la casa al Mel Gibson, el negacionista. Y a James Wood, que también es negacionista, y lloraba ahí, y bueno, entonces... Uno no se alegra. No es que me esté alegrando porque se le quemaron las casas a los ultrarricachones, pero me da mucha más tristeza otras personas que se le quemaron las casas cerca ahí en el fuego de Alton, por ejemplo, y en otros lugares, que no son negacionistas y que entienden que esto está pasando como consecuencia de nuestras acciones. De nuestro sistema de vida. Pero esto de Los Ángeles fue increíble, la velocidad con la que empezó esto, y obviamente todo fue exacerbado por los vientos de Santa Ana, que son, digamos, recurrentes todos los años, que estaban muy secos y hasta de 100 kilómetros por hora, y pues avivaron o asusaron esos fuegos de una manera que la gente no tuvo tiempo de salvar sus casas. Pero también sucedió porque allá llovió mucho una temporada. Sí. Llovió mucho una temporada y eso hizo que la vegetación estuviera muy frondosa. Pero después de que hubo tanta vegetación, empezó sequía. Entonces había chamizos, mucho chamizo, pues lo que nosotros llamamos chamizo, que es como básicamente unos arbustos o vegetación más o menos seca. Hojas secas y de todo. Sí, entonces todos esos factores contribuyeron, o sea, mucha lluvia hizo que hubiera mucha vegetación, luego vino una sequía que hizo que esa vegetación se secara y luego empezaron los incendios forestales y con los vientos de Santa Ana lo que pasó es que había suficiente material combustible para que se regaran muy fácilmente en muy poco tiempo y de forma muy agresiva, que mostró además que el cuerpo de bomberos no está preparado para unos incendios de esta magnitud, o sea, era imposible controlar esas llamas. Los videos eran impresionantes, como del mismísimo infierno. Y culpaban a los bomberos. Es que en una ciudad hay dos incendios o 3 incendios en un día, pero es que esto era la ciudad entera en llamas. Entonces, ¿cómo no alcanzaba obviamente el agua, la presión del agua? No, si usted está en su casa y abre todas las llaves de la casa, cada llave tiene menos presión. Eso pasó en California, y obviamente el tonto de Trump culpando a los bomberos y básicamente al gobernador demócrata del estado por los incendios. Y Elon Musk en la misma tónica. Pero no hablemos de ese estúpido. Yo estoy harto de ese man. Ay, no. O sea, ¿tú te acuerdas de Pinky y Cerebro? Pinky y Cerebro. Este es Cerebro, el que se quiere apoderar del mundo. Y el otro bobo es el Pinky, el gordo naranjado asqueroso Trump. Sí. Bueno, en fin, en todo caso, no sabemos qué depara el 2025, pero ya he oído algunos científicos y algunos
algunos cálculos de tendencias que dicen que es muy probable, no sabemos todavía y quiero aclarar eso no se sabe sino hasta que hayan suficientes datos, de que podría 2025 romper el récord de 2024. Y entonces eso serían ya 3 años consecutivos, lo cual es muy peligroso. Lo que sí se sabe es que como para el 13 de enero, yo no sé qué fecha fue, había habido, o 27 de enero, había habido todos los días rompiendo el récord de temperatura. Como 14 días. Sí, como 14 días seguidos rompiendo el récord de temperatura. En enero, para un enero. Para uno detrás del otro, de los días más cálidos de enero. Sí. Yo quiero decir una cosa ahí, profe, y es que muchas veces estos incendios, pues devolviéndome un poco, sí, los incendios forestales tienen una mano maligna atrás, ¿cierto? Como que pronto... Hubo ¿cómo se llaman estas personas que...? Pirómanos. Hubo pirómanos también. Actuando. Pero, vuelvo y repito, las condiciones estaban dadas para... Las condiciones climáticas y pues las condiciones climáticas anteriores habían dado esas condiciones, valga las miles redundancias, para que esos fuegos fueran de la forma catastrófica en la que se convirtieron. Y aquí quiero hablar de una cosa, y es que la cría de animales para consumo es una de las principales causantes de los incendios forestales, no solamente en la Amazonía, que son los culpables principales, sí, sino también en California. ¿Y por qué? Porque ya se sabe que mucha del suministro de agua que va para Los Ángeles o para California en general, se está yendo para unas granjas de cría intensiva de vacas para que la gente pueda comer carne y pueda comer derivados y secreciones de los animales. Entonces, y ahora mismo Trump está peleando unas concesiones de agua para que esas granjas tengan suministro constante de ese valioso material de la naturaleza. Y simultáneamente este tonto hizo vaciar unos embalses que básicamente son reservas de agua que se necesitan para el verano, para que precisamente hubiera agua arriba abajo, pero esa agua no se usa en el sur de California. O sea, esta gente realmente nos van a matar. Nos van a matar. Para decirles una de las bobadas, porque esta es una bobada, pero si hablamos de las cosas mayores que está haciendo el sujeto, mire, imagínense que en el gobierno de Biden habían empezado a hacer un cambio de los pitillos, pajillas o popotes, como ustedes les quieran llamar, de plástico a papel. Yo no sé por qué ahora los adultos tienen que tomar con un pitillo, pues como si fueran bebés. Entiendo yo que las personas con algún tipo de discapacidad deban tomar con pitillo, pero pues un adulto y que tomando un refresco con pitillo, pues yo veo la gente haciendo, a mí me parece la mañezada y la ordinariedad más grande del mundo. Pero bueno, este man ahora lo que va a hacer es tumbar esa medida y empezar de nuevo a promocionar los pitillos plásticos. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Por el lobby petrolero. Claro. Porque Trump es drill baby drill, que es lo que él quiere, perforar y sacar más petróleo para ver si nos morimos más rápido será. Y pues obviamente el plástico es un aliado, no es un aliado, es la misma industria petrolera. ¿Cuál es el costo de esto? Pues, entonces, vamos a ponerlo en términos que las personas entiendan. ¿Cuál es el costo de estos desastres? Y te voy a hacer una comparación. El costo es el siguiente. En 1980, los desastres relacionados con el clima representaron $3,000 millones ese año. O sea, el costo... Y en 2020... O sea, 40 años después, el costo fue $500 millones, o sea, $500,000 millones. Entonces, esto hay dos maneras de verlo. El costo en 1980 era apenas el 0.4% del costo actual, o el costo actual es 25,000% mayor que en 1980. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se le llama a esto que está pasando fuera de los desastres y de todo? Eso tiene un nombre, digamos, en filosofía, y a eso se le llama inacción deliberada. Sabemos qué es lo que está pasando y deliberadamente estamos haciendo
nada. Es como si usted va por la calle y un señor le está pegando a una pelada, a una chica, y usted sigue derecho. Eso no es problema mío. Eso es lo que a eso se le llama inacción deliberada, y en algunas partes es un crimen, ¿tú sabes? Sí, porque eso es la omisión de auxilio. Exactamente. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Sabemos qué es lo que está pasando colectivamente, porque pues hay unos tontos que no saben, y no estamos haciendo nada como colectividad. Sí, lo que pasa es que además a nosotros como sociedad, pues a los que somos rasos, no a los billonarios ni multimillonarios, esos no van a contar con lo que yo voy a decir, sino a nosotros como seres humanos comunes y silvestres que vamos a trabajar y que tenemos que buscarnos nuestro sustento, no que nacimos en cuna de oro. Nos enseñaron o nos metieron en la cabeza que el consumo de bienes es lo que nos da la felicidad. Entonces, mientras nosotros estemos creyendo que tenemos libertad porque tenemos la opción de comprar cosas, sí, de comprar estupideces, porque todo lo que uno compra finalmente va a terminar siendo basura. Todas esas estupideces que uno compra es que a la gente le dan felicidad y le da libertad. Entonces, mientras nosotros sigamos pensando que somos libres porque podemos comprar, o que somos felices porque podemos comprar, pues realmente no va a haber nada que vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque no vemos la necesidad. Más allá de las estupideces que nos dicen los medios de comunicación, las redes sociales, el vestido de Karol G, el concierto de Fercho y todas esas estupideces que no deberían estar siendo para nada una prioridad en el planeta, que se está yendo al carajo. Es que estamos hablando de un asunto de supervivencia. De vida o muerte, de un riesgo existencial. Entonces, hay tantos desastres ya tan seguidos que nos estamos acostumbrados. Por ahí leí, Juli, que el cambio climático, creo que fue en algún meme por ahí, en alguna parte, el cambio climático se manifiesta como una serie de videos en Instagram de los desastres que cada vez están más cerca, hasta que uno mismo es el que está grabando el video. Hasta que uno mismo es el que está grabando. Ya vamos llegando al final de este programa, que está un poquito largo, pero no importa, vale la pena, porque es el cierre del año, pues, o no de este año, sino de un año del podcast, de nuestro podcast Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos, que cada vez suena más realista lo que estamos diciendo. ¿Por qué fue que se nos ocurrió en el ocaso de los tiempos? Por el fin de la civilización. Porque es el fin de las cosas, sí. ¿sí? Okay. Un poco apocalíptico, pero cada vez esos videos están más cerca, hasta que seamos nosotros los que estamos grabando, ¿no? No por algo nos dicen el podcast del fin del mundo. ¿Quién fue que nos dijo así? José. José Santamaría, sí, exactamente. Entonces quisiera cerrar con una cita que le oí a Laurie Anderson, que es una artista musical muy querida por mí, neoyorquina, que estaba citando a un tal Bruce Schneier, que dice: si usted piensa que la tecnología va a solucionar sus problemas, usted no entiende la tecnología y tampoco entiende sus problemas. Entonces, bueno, con eso los vamos dejando. Muchísimas gracias por escuchar nuestro programa, y recuerden oírnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iVoox y en todas las plataformas de streaming estamos ahí. Y recuerden, por favor, dejarnos un comentario, darle like, compartir, ayudarnos a que este podcast llegue a muchísimas más personas, y les agradecemos mucho por habernos acompañado este primer año, que se fue en un abrir y cerrar de ojos, en medio de desastres en todo el mundo, pero aquí seguimos, aquí seguiremos mientras todavía haya tecnología que nos permita llegar a ustedes. Mientras haya luz. Ya después de eso ya veremos cómo mandamos señales de radio. Sí. Pero muchas gracias, y váyanse preparando para el ocaso de los tiempos. Aquí termina Ojos del Bosque, y recuerde que la naturaleza nos está mirando.